Modelos teóricos del currículo. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado quiénes son esos teóricos? ¿Qué es lo que han hecho? Bueno, los teóricos son Ralph Tyler, Hilda Taba, Lauren Stenhouse, Stephen Kemmis, Joseph Schwab y William Pinar. El primero de nuestros teóricos es Ralph Tyler. Su presencia y trabajo se hicieron conocidos en el área de la educación por un estudio de 8 años, conocido como el mayor proyecto de investigación curricular jamás realizado. Las contribuciones más importantes de Tyler se le realizaron en los campos del plan de estudios y la evaluación. Durante los años 30, Tyler habló de los objetivos del transcurricular, enfatizó las limitaciones de las taxonomías y fue creador del término evaluación. Las fuentes primarias de Tyler fueron los principios básicos del currículo y el Educational Evaluation Classic Works de Ralph Tyler. Entre los conceptos claves tenemos al docente, que deberá conocer los cambios deseables en las conductas de los educandos. El diseño, desarrollo y análisis curricular son una constante en la labor pedagógica del docente en servicio. Asimismo, considera que no debemos de perder de vista el contexto social y al alumno, y precisa ciertos aspectos que son fundamentales. Entre ellos, las etapas del modelo tayleriano: el diseño de los objetivos, la selección de las experiencias de aprendizaje, organización de las experiencias de aprendizaje y la evaluación, siguiendo este ciclo una y otra vez para poder realizar los modelos curriculares. Una de sus aportaciones fueron los principios básicos del currículo. Asimismo, sus críticas fue que el rol del evaluador dentro de esta concepción se limitaba a la función de generar y comparar. El modelo curricular de Tyler se autodefine como un método racional. Siguiendo la línea de los objetivos, tenemos a Hilda Taba, conocida en el mundo entero como una destacada pedagoga norteamericana. Entendió y articuló las conexiones profundas entre cultura, política y sociedad. Como educadora, su trabajo fue profundamente optimista y democrático. Ella consideraba que la técnica y la ciencia operan en la sociedad, como un modo de vida de la población. The Dynamic of Education de 1932 y Curricular Development Theory and Practice de 1962 fueron sus fuentes primarias. Esta autora considera el vínculo entre la educación, sociedad y cultura. También considera el currículo como una tarea que demanda juicio ordenado, toma de decisiones y el modo en el que se toman. Los profesores deberían ser los diseñadores del currículo. El esquema nos muestra que los objetivos siguen siendo el eje central, nada más que en este caso considera las experiencias de aprendizaje, las estrategias del docente, por supuesto los contenidos y la manera de evaluar esos contenidos y aprendizajes. Entre las principales críticas hablan de la idea inaceptable de que el contenido tiene un valor por sí mismo. Sin embargo, los principios reguladores de eficiencia, control y predicción fue una de sus aportaciones. Actualmente, su legado científico es considerable en el campo de la filosofía educativa. El tercer autor es Stenhouse. Estudió la enseñanza escolar y se interesó por la relación entre la cultura y el desarrollo del poder del individuo. En 1960 empieza sus aportaciones sobre el papel de la investigación para el docente y su práctica educativa. Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, se caracterizó por el criticismo ciudadano hacia las acciones gubernamentales. Surgen revueltas y protestas estudiantiles. Las fuentes primarias fueron la investigación como base de la enseñanza y la investigación y desarrollo del currículo. Se suma la teoría crítica del currículo, la cual vincula al docente y la investigación, de tal manera que la investigación forme parte de su función docente. Habla del currículo es traducido a la práctica y de la noción del profesor como investigador. Habla también del que el currículo no solo es contenido, sino un método. En su esquema nos hablan del proceso de enseñanza-aprendizaje, en donde diagnosticar la realidad, diseñar las preguntas, teorizar, la aplicación, la conceptualización, el diseño curricular y la observación permanente forman un ciclo en donde el eje principal es el docente y su práctica educativa. Entre sus principales aportaciones se resalta la unión del currículo con el desarrollo del profesor, que permite el perfeccionamiento profesional y la calidad del currículo. Gracias a Stenhouse surge la evaluación formativa y evaluativa. La investigación otorga como resultado la emancipación del docente. Stephen Kemmis, pedagogo y educador. Apoya su trabajo en Stenhouse bajo el carácter emancipador proveniente del docente como investigador y tiene una especial crítica a la perspectiva técnica. Algunos de los datos son:
La escolarización se orienta bajo una perspectiva técnica, así como también el autor se desarrolla en la actualidad y busca un cambio de paradigma, trascender desde la perspectiva tradicional. Entre las fuentes primarias está la teoría crítica de la enseñanza, así como el currículum más allá de la teoría de la reproducción. Sus palabras clave están centradas en la construcción, ya que cabe la historia, la sociedad y la filosofía. Reproducción, ya que no solo se reproduce, sino se generan resistencias, así como el desarrollo del hombre. En el esquema propone una teoría pedagógica en la cual, a través de la investigación a acción participativa, se brinda una autonomía educativa y se reconsidere la profesión del educador. Se requiere un trabajo colaborativo. En cuanto a las aportaciones y contribuciones o críticas, Malagón apunta que la perspectiva crítica emancipatoria representa una propuesta con mayores potencialidades. Es por eso que han optado por trascender las instituciones e involucrarse en procesos de transformación de la realidad. En cuanto a la trascendencia, se resalta y fundamenta la importancia de la formación inicial docente dirigida hacia el desarrollo de competencias para la investigación. Joseph Jackson Schwab se ha preocupado por la formación de investigadores en el campo de la educación con la preparación de profesores. Padre de la teoría, plantea una alternativa a la manera de abordar los problemas curriculares. Además, planteó que el campo del currículum está moribundo por su ineptitud y sugiere una alternativa para avivar el currículo, trasladar las energías teóricas a las prácticas. Sus fuentes primarias son The Teaching of Science as Inquiry y College Curriculum and Student Progress. Entre los conceptos claves se encuentra la teoría, ya que plantea una estructura compuesta por sistemas de acciones, la comunicación como un proceso de enseñanza y aprendizaje y las energías curriculares, práctico, cuasi práctico y ecléctico. En su esquema podemos encontrar que el práctico, su finalidad, es una decisión, una selección y una guía para posible acción. Lo cuasi práctico es una extensión de los métodos y propósitos prácticos, y el ecléctico reconoce la utilidad de la teoría a la decisión curricular. Aportaciones, contribuciones o críticas. Aporta a la construcción de las pruebas de liberación de Walker y considera solo una parte de más del currículo sin tomar en cuenta lo que va más allá. Trascendencia. Anima a los educadores a hacer interpretaciones de las circunstancias sociales y educativas actuales en situaciones reales y concretas. William Frederick Pinard, profesor e investigador. Crítico de las reformas educativas, las llama deformas escolares. Ha sido protagonista de los principales movimientos curriculares de los años 70. Para entender el currículo hay que ahondar en los discursos. La obra Teoría del Currículo le tomó más de 4 décadas elaborarlo. Entre las fuentes primarias está Curriculum Theorizing y Hidden Inconcisions. Los conceptos clave, teoría queer, mirar a profesores y alumnos de diferente manera, educación antirracista, tolerancia y reconstrucción subjetiva, así como el currículo empieza a ser tomado como un lugar. En cuanto al esquema, podemos observar diferentes conceptos: la internalización de los estudios del currículum, concepto del currere, reconceptualización de los estudios del currículum, inclusión de la teoría queer, educación antirracista, reconceptualización del desarrollo curricular y el estudio del currículum como lugar. No pretende unificar el currículo ni estandarizarlo, así como ni verlo desde políticas de organizaciones gubernamentales. Él tiene un método autobiográfico acerca del currículo. Además, aporta la comprensión del currículo entendiendo la cuestión del tipo racial, religioso, de género, etc.